Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy me propongo compartir y comentar el relato de Borges, El milagro secreto, que fue publicado por primera vez en febrero de 1943 en la revista Sur y que luego Borges incorpora a Artificios y va a formar parte de Ficciones a partir de 1944. El milagro secreto. Tiene un epígrafe que dice: y Dios lo hizo morir durante 100 años y luego lo animó y le dijo: ¿cuánto tiempo has estado aquí? Un día o parte de un día, respondió. Alcorán 2:261. De modo que este epígrafe tomado del Corán, un libro muy caro a Borges, por cierto, va a tener, como siempre pasa con los epígrafes, una relación muy estrecha con el relato que viene a continuación. Me voy a tomar la libertad de referir muy sucintamente el argumento del cuento antes de relatarlo y de ir luego incrustando las distintas observaciones y comentarios. Desde el punto de vista, digamos así, narratológico, es un cuento de los fáciles, digamos, de Borges, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el argumento es bastante lineal, hay por otro lado una historia incrustada que es bastante abstrusa y un tanto rocambolesca, pero en líneas generales el relato es bastante sencillo. Se trata de un escritor judío checo que se encuentra en Praga en el año 1939. Es denunciado por su identidad judía y por lo tanto los nazis, la Gestapo, lo detiene y lo condena a ser fusilado. Nuestro protagonista, que se llama Ladik, es un escritor que, bueno, se ha dedicado a escribir diversos tipos de escritos y que en el momento de ser detenido tiene una tragedia, una obra teatral que está inconclusa y que para él es totalmente fundamental porque siente que todo lo que escribió con anterioridad, como diría Borges y como dice Borges, no lo justifica. Es decir, Ladik no se siente justificado, no se siente a gusto, no se siente satisfecho en modo alguno con todo lo que ha publicado hasta este momento y por lo tanto el hecho de ser detenido y ser condenado a muerte no le va a permitir llevar adelante la conclusión de la obra que juzga él, que digamos lo justificaría ante la posteridad como escritor. Bien, el relato cuenta los pormenores del arresto, de la detención, todo lo que Ladik sintió cuando lo encierran en un calabozo y cuando tiene que pasar exactamente 15 días entre el 14 de marzo y el 29 de marzo de 1939, 29 de marzo que es el día de la ejecución, y se imagina un montón de veces, innumerables veces, cómo va a acaecer su propio fusilamiento. Y en un determinado momento, desesperado por su, digamos, su insatisfacción frente a esta obra que había escrito que se denomina Los enemigos, le pide a Dios que le conceda el milagro secreto de darle un año, de concederle un año para que él tenga tiempo de escribir, terminar, concluir esta obra que está escribiendo. Y Dios se lo concede. Si Dios se lo concede, Ladik termina de escribir su obra y unos días más tarde la Gestapo, los nazis, lo ejecutan fusilándolo. Este es el argumento. Como ven ustedes, es un argumento bastante sencillo. Y en el milagro secreto, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en el hecho de que secretamente
el escritor le pide a Dios este hecho, digamos, milagroso, de que el tiempo se detenga, y por eso el epígrafe, ¿no es cierto? Y Dios lo hizo morir durante 100 años y luego lo animó y le dijo: ¿cuánto tiempo has estado aquí? Un día o parte de un día, respondió. Es decir, entre 100 años y un día hay una diferencia muy grande, así como la hay entre un año y 15 días, que son los días en los cuales nuestro escritor va a estar recluido en los calabozos de la Gestapo esperando ser fusilado. Entonces, la noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento de la Zeltnergasse de Praga, Jaromír Ladik, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Boehm, soñó con un largo ajedrez. Bueno, aquí ya me detengo para señalar de alguna manera una muy exhaustiva precisión en el tema temporal, ¿no? 14 de marzo de 1939, todo muy exacto. Al igual que el cuento Emma Sums, el 14 de enero de 1922, etcétera, etcétera, porque hay una suerte de diálogo entre este cuento y Emma Sums. Emma Sums dialoga con muchos de los cuentos de Borges. Por otro lado tenemos la vindicación de la eternidad, ¿sí? No es que Borges haya escrito exactamente un texto denominado Vindicación de la eternidad, pero sí escribió Vindicación de la Cábala, por ejemplo, o La historia de la eternidad, es decir, que hay elementos de carácter autobiográfico aquí, es decir, alusiones al propio Borges. Y uno podría preguntarse, ¿pero por qué? ¿No? Porque se trata indudablemente de un escritor judío. En el caso de Ladik se trata de un escritor judío, que no es el caso de Borges, quien sin embargo había escrito un texto deslumbrante que se llama Yo judío, cuando una revista muy reaccionaria, la revista Megáfono, lo había acusado de ser judío. Y Borges responde de una manera muy incisiva y con una gran ironía y con un despliegue brillante de inteligencia, que él realmente se sentía muy contento de que la revista, que él había sospechado siempre que tenía sangre judía por el apellido Acevedo de la madre, pero que gracias a la revista Megáfono ahora lo puede verdaderamente ya considerar como un hecho, ya digamos le sirve para verificar, ¿no? Para certificar este origen que él había sospechado. O sea que, quiero decir, la cuestión de lo judío, la judeidad, el judaísmo, que aparece en otros textos, muchos textos de Borges, aparece en el poema El Golem, en el cuento ya mencionado Emma Sums, en La muerte y la brújula, en el paradigma del relato policial borgiano, y en muchos otros textos, digamos, es una cuestión que indudablemente constituye un tema borgiano, uno de los grandes temas borgianos, esta identidad, ¿no? No tanto por el lado, bueno, sin hablar de la cábala, por supuesto, que aparece presente de muchas maneras, sobre todo como hermeneusis, es decir, como aparato de interpretación crítica. Bien. Y Jacob Boehm, por otro lado, fue un teólogo y un filósofo luterano que vivió entre los siglos XVI y XVII, que, como sabemos, digamos, hace serie con muchos otros teólogos que pueblan la literatura borgiana, ¿no es cierto? Sabemos que Borges hace literatura con filosofía, con la teología, con la mística, con la matemática, con la enciclopedia, con distintos tipos de saberes, con la historia, con la mitología, tanto con la mitología griega o latina como con la mitología germana y con otras mitologías también. Entonces, nuestro personaje está soñando, dice, con un largo ajedrez. Bien. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hacía muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá
infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromir, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó. Entonces tenemos al protagonista soñando que es el hijo primogénito de una familia que está enfrentada con otra familia, digamos así, muy, muy poderosa, y que la DIC corría, digamos, y aquí aparece un oxímoron, una contradicción, por las arenas, dice, de un desierto lluvioso, lo cual es un oxímoron, un perfecto oxímoron, ¿sí? Y que aquejado por la pesadillesca coyuntura de no poder estar jugando al ajedrez y no recordar las figuras ni las leyes del ajedrez, es decir, de sentirse impotentizado, imposibilitado de jugar esa partida. En ese punto se despertó. Es decir, en esta pesadilla se podría de alguna manera vislumbrar lo que va a suceder un poco más tarde, ¿no? Es decir, el personaje del sueño no tiene salida. Y la DIC, como escritor, condenado a ser fusilado, tampoco. De modo que se da este juego de unas cajas chinas imbrincadas en otras, unas dentro de las otras, esta cuestión de lo que se llama la mise en abîme, la puesta en abismo. En este punto se despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la Seltnersgasse. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. O sea, todos los ruidos propios de la invasión, de la llegada de sus enemigos, de los nazis, que vienen a buscar al escritor judío. El 19, las autoridades recibieron una denuncia. El mismo 19, al atardecer, Jaromir Ladik fue arrestado. Lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco, en la ribera opuesta del Moldau. No pudo levantar uno solo de los cargos de la Gestapo. Su apellido materno era Jaroslavsky, su sangre era judía, su estudio sobre Bohème era judaizante. Su firma dilataba el censo final de una protesta contra el Anschluss. En 1928 había traducido el Sefer Yetzirah para la editorial de Hermann Barsdorf. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Ese catálogo fue hojeado por Julius Rote, uno de los jefes, en cuyas manos estaba la suerte de Ladik. O sea que aquí tenemos una cantidad, digamos, de elementos que van a constituir la lista de elementos acusatorios, ¿no?, contra nuestro escritor. Bueno, ¿cuáles son? El apellido materno es un apellido de origen judío, es el apellido Jaroslavsky, ¿sí? Además, Ladik había traducido uno de los libros canónicos de la Cábala, que es el Sefer Yetzirah, ¿sí? Estaba su nombre en el catálogo de Hermann Barsdorf. Hermann Barsdorf era un editor alemán que había editado y publicado las obras de Freud, y este es un dato histórico. Los nazis consultaron el catálogo de Hermann Barsdorf para encontrar autores judíos, perseguirlos y detenerlos. Quiero decir, hay elementos de carácter histórico también en este relato, porque como saben ustedes, Borges se complace mucho en mezclar, digamos, elementos históricos, elementos inventados por él, ¿no?, que se yuxtaponen, se mezclan y juegan entre sí.
El efusivo catálogo había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Bueno, también esto es muy interesante porque la DIC había sido simplemente el traductor, pero como ustedes saben, Borges considera la traducción como una tarea literaria, dice, una de las más modestas tareas literarias, pero de gran importancia. Y de hecho, bueno, hay muchas, en la historia, digamos, de la traducción, hay muchos casos de traductores que, por ejemplo, han sido quemados, condenados, asesinados, simplemente por el hecho de haber traducido a autores no aprobados por X autoridades, ¿no? O sea que aquí también aparece una cuestión en relación con la DIC, no solo como escritor de ficción, sino también de la DIC como traductor. De modo que aquí vamos viendo que se van juntando características de carácter autorreferencial, es decir, que tienen que ver con el propio Borges, ¿no? Que como saben ustedes fue un gran traductor. Bien. Bueno. Dentro de los elementos de carácter de tipo autobiográfico también, perdón, de tipo enciclopédico, también aparece este personaje Julius Roth. Lo encontré como un profesor de sociología que en realidad no tiene mucho que ver con, digamos, con la cuestión judía, ni con la cuestión nazi, ni con la Alemania nazi, etcétera, etcétera. Es decir, es un nombre que Borges toma como azarosamente hace tantas veces de la enciclopedia. Bueno, también está la protesta contra el Anschluss, es decir, contra la anexión, ¿no?, de Austria, de algunos países al Tercer Reich. Es decir, que realmente la DIC tiene lo que se puede decir todas las de perder. Bien. No hay hombre que fuera de su especialidad no sea crédulo. 2 o 3 adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Rote admitiera la preeminencia de la DIC y dispusiera que lo condenaran a muerte pour encourager les autres. Bueno, esta frase es realmente muy interesante, ¿no? Es cierto que todos aquellos que son profanos respecto de cualquier tipo de saber, de alguna manera son muy crédulos en relación con quien sí posee ese saber, ¿no? Entonces, 2 o 3 adjetivos que había colocado sencillamente la DIC le bastaron, ¿no?, a la persona que toma la decisión, al nazi que va a decidir su suerte, para considerar a la DIC como alguien muy, muy importante y por lo tanto condenarlo a muerte, dice, para encourager les autres, es decir, para alentar, digamos, a los otros, a los otros nazis, para que procedieran de igual manera con otros escritores o con otros poetas o filósofos u otros autores que, como la DIC, habían osado pronunciar, traducir determinadas ideas. Se fijó el día 29 de marzo, a las 9 a.m. Esa demora, cuya importancia apreciará después el lector, se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y pausadamente como los vegetales y los planetas. Es extraordinaria la comparación, ¿no? Como los vegetales y los planetas. Entonces, sí, esta demora va a ser muy importante porque a la DIC lo detienen el día 19, ¿sí?, el día 19 de marzo, y la ejecución va a tener lugar el 29 de marzo. O sea que el escritor va a contar con 10 días para imaginar, pergeniar, soñar, solicitar, etcétera, muchas cosas. Es decir, esos pocos días se van a convertir en lo que vulgarmente podríamos decir una eternidad. Por eso ven que el epígrafe realmente es muy, pero muy elocuente y tiene todo que ver con el relato. El primer sentimiento de la DIC fue de mero terror. Pensó que no lo hubieran arredrado la horca, la decapitación o el degüello, pero que morir fusilado era intolerable.
En vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo temible, no las circunstancias concretas. No se cansaba de imaginar esas circunstancias, absurdamente procuraba agotar todas las variaciones, anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomne amanecer hasta la misteriosa descarga. Bueno, aquí tenemos esta idea realmente tan interesante de que el hecho que constituye la amenaza en sí misma, muy a menudo suele ser más atroz que el hecho cuando efectivamente llega, sucede y se realiza, ¿no? Entonces, el sentirse amenazado, ¿no? el saber que le quedan muy pocos días, resulta terriblemente más atroz que lo que va a resultar en efecto su propia ejecución. Y por otro lado, bueno, aquí tenemos desde el punto de vista retórico el insomne amanecer, que es una hipálaje, ¿no? Porque el amanecer no es insomne ni somnoliento, es, digamos, el poeta el que está insomne por todo lo que le está sucediendo, y por lo tanto el insomne amanecer. En la hipálaje aparece muy a menudo en Borges, es una figura retórica muy cara a su manera de escribir. Antes del día prefijado por Julius Rote, murió centenares de muertes, en patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría, ametrallado por soldados variables en número cambiante, que a veces lo ultimaban desde lejos, otras desde muy cerca. Afrontaba con verdadero temor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos. Cerrado el círculo, Jaromil, interminablemente, volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego, reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa infirió que prever un detalle circunstancial es impedir que éste suceda. Fiel a esa débil magia, inventaba, para que no sucedieran, rasgos atroces. Naturalmente, acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Entonces, bueno, en la atroz espera de ser ejecutado, imagina múltiples maneras de morir, múltiples reacciones, lo hace con una mezcla de temor, pero también de coraje, y aquí aparece la palabra simulacro, ¿no? Que es muy interesante. Muy interesante porque el simulacro es una de las características retóricas de Borges, ¿no? Hay mucho simulacro de muchas cosas. Y aquí el simulacro es el simulacro precisamente de la muerte, como tenemos casos en la literatura de condenados a muerte que a último momento, por ejemplo, son indultados, ¿no? Donde hay un simulacro que luego es, digamos, anulado, ¿no? Donde hay una condena, mejor dicho, que luego es anulada y que por lo tanto constituye un simulacro. Pero aquí los simulacros son las distintas maneras como el poeta se imagina que va a ser ejecutado. Bueno, luego hay una reflexión acerca de que la realidad no coincide con las previsiones, lo cual es rigurosamente cierto, ¿sí? Y dice, fiel a esta débil magia, inventaba para que no sucedieran rasgos atroces, como una manera de conjurar lo que él no quería que sucediera. O sea, es una imaginación que de alguna manera estaría conjurando lo que el futuro digamos, aquello con lo que el futuro lo amenaza, porque no podemos decir que es una promesa, es más bien una amenaza. Miserable en la noche, procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Sabía que éste se precipitaba hacia el alba del día 29. Razonaba en voz alta. Ahora estoy en la noche del 22. Mientras dure esta noche y 6 noches más, soy invulnerable, inmortal. Pensaba que las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras en las que podía sumergirse.
A veces anhelaba con impaciencia la definitiva descarga que lo redimiría, mal o bien, de su vana tarea de imaginar. El 28, cuando el último ocaso reverberaba en los altos barrotes, lo desvió de esas consideraciones abyectas la imagen de su drama, Los enemigos. Es decir, bueno, miserable en la noche, ¿no? Miserable por la espera en la que sabemos que se encuentra, procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo, que, como saben ustedes, es tal vez la mayor obsesión de Borges, ¿no? ¿Qué es el tiempo? El tiempo en sus distintas concepciones, el tiempo y la eternidad, que vendría a ser lo otro del tiempo. Él mismo lo dice en varias ocasiones, el tiempo que constituye su mayor preocupación filosófica y metafísica. Entonces, Ladik piensa que, que hoy estoy en el día 22, ¿no?, de marzo, por lo tanto le quedan todavía varios días para el 29. Entonces Borges va describiendo la verdadera pesadilla, ¿no?, la atrocidad de la espera. Es una espera muy terrible, la espera del condenado a muerte, ¿no? Pero de pronto se le cruza su obra literaria inconclusa, Los enemigos, ¿no? Se acuerda de esta obra que no ha terminado de componer. Ladik había rebasado los 40 años. Fuera de algunas amistades y de muchas costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida. Como todo escritor, medía las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos y pedía que los otros lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la estampa le infundían un complejo arrepentimiento. En sus exámenes de la obra de Bohème, de Abnesra y de Flood, había intervenido esencialmente la mera aplicación. En su traducción del Sefer Yetzirah, la negligencia, la fatiga y la conjetura. Juzgaba menos deficiente, tal vez, la vindicación de la eternidad. El primer volumen historia las diversas eternidades que han ideado los hombres, desde el inmóvil ser de Parménides hasta el pasado modificable de Hinton. El segundo niega, con Francis Bradley, que todos los hechos del universo integran una serie temporal. Arguye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Desdichadamente, no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia. Ladik solía recorrerlos con cierta desdeñosa perplejidad. Bueno, es decir, aquí el poeta en esta terrible espera hace todo un balance de todo lo que escribió en su entrega al problemático ejercicio de la literatura, que es una expresión extraordinaria, ¿no? Y concluye que en el balance la verdad es que el resultado no es lo que se puede decir muy alentador para él. No se siente muy alentado, muy feliz con lo que ha hecho, con lo que ha escrito, ¿no? Y además tiene la característica de que él espera ser juzgado por lo que ejecutó, ¿sí?, por lo que él mismo ha ejecutado, ¿sí?, y pide que él juzga a los otros por lo que los otros han ejecutado y pide que los otros lo midan por todo aquello que él piensa, concibe, planea, esboza mentalmente, ¿no? Y como mentalmente tiene todavía las ideas y los esbozos de la obra inconclusa Los enemigos, no deja, digamos, de lamentar que la posteridad no pueda conocer cuál va a ser el final de esta obra, que finalmente no terminó de escribir. Bueno, después hace todo un repaso con críticas bastante negativas acerca de todo aquello que ya escribió y con lo que por una u otra razón
no se siente en modo alguno satisfecho. ¿Mm? También había redactado una serie de poemas expresionistas. Estos, para confusión del poeta, figuraron en una antología de 1924 y no hubo antología posterior que no los heredara. De todo ese pasado equívoco y lánguido, quería redimirse la DIC con el drama en verso Los enemigos. La DIC preconizaba el verso porque impide que los espectadores olviden la irrealidad que es condición del arte, otra autorreferencialidad, ¿no es cierto? Lo digo por el tema del verso, aunque esto fue escrito en 1944, donde Borges todavía tenía su visión de lector y podía leer por su cuenta y escribir por su cuenta, no necesitaba todavía dictar ni que le leyeran en voz alta. El tema del verso es muy importante en su tarea literaria. Borges empieza como poeta y además Borges solía memorizar poemas enteros de una longitud que para nosotros es casi inconcebible, ¿no? Pero esto tiene que ver también con el hecho de que en su credo literario hay un peso muy importante que le concede Borges a la irrealidad y no precisamente al realismo, ¿no? O sea, la irrealidad, ¿sí?, dice Borges, es condición del arte. Lo cual, por otro lado, queda muy emparentado con la literatura fantástica que Borges cultivó, exaltó y que ya anuncia en un texto muy temprano que es El tamaño de mi esperanza, ¿no? Donde dice que él quiere dotar a la literatura argentina, ¿sí?, de fantasticidad, que quiere que la literatura argentina cultive el género de lo fantástico y de lo irreal, lo cual, digamos, ha formado parte de su credo poético, creo yo, desde el principio hasta el final. Este drama observaba las unidades de tiempo, de lugar y de acción. Transcurría en Radcany, en la biblioteca del barón de Römerstadt, en una de las últimas tardes del siglo XIX. Y aquí viene, como les decía, toda la obra, la tragedia, que tiene una estructura extraordinariamente alambicada, rocambolesca, extravagante, confusa. En la primera escena del primer acto, un desconocido visita a Römerstadt. Un reloj da las 7, una vehemencia de último sol exalta los cristales, el aire trae una apasionada y reconocible música húngara. A esta visita siguen otras. Römerstadt no conoce las personas que lo importunan, pero tiene la incómoda impresión de haberlos visto ya, tal vez en un sueño. Aparecen varios sueños aquí, Todos exageradamente lo halagan, pero es notorio, primero para los espectadores del drama, luego para el mismo varón, que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Y esto justifica el título Los enemigos de la obra teatral, ¿no? Son enemigos que se quieren conjurar para vencerlo, aniquilarlo. Römerstadt logra detener o burlar sus complejas intrigas. En el diálogo aluden a su novia, Julia de Weidenau, y a un tal Jaroslav Kubin, que alguna vez la importunó con su amor. Este, ahora, se ha enloquecido y cree ser Römerstadt. O sea, este asunto de identidades invertidas también es otra estrategia común en Borges, ¿no? El tema del traidor y del héroe, por ejemplo, para nombrar uno, pero hay muchos más. Los teólogos es otro. Los peligros arrecian. Römerstadt, al cabo del segundo acto, se ve en la obligación de matar a un conspirador. Empieza el tercer acto, el último. Crecen gradualmente las incoherencias, vuelven actores que parecían descartados ya de la trama, vuelve por un instante el hombre matado por Römerstadt. Alguien hace notar que no ha atardecido, el reloj da las 7, en los altos cristales reverbera el sol occidental. El aire trae una apasionada música húngara, o sea, se reitera esto de la música húngara que entra por las ventanas.
Aparece el primer interlocutor y repite las palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Römersdatt le habla sin asombro. El espectador entiende que Römersdatt es el miserable Yaroslav Kubin. El drama no ha ocurrido. Es el delirio circular que interminablemente vive y revive Kubin, ¿no? Es decir, todo sucede en realidad en la cabeza de el otro enamorado de la mujer amada, ¿sí? Es decir, todo da vueltas alrededor de lo mismo, ¿sí? Por eso por eso digo que es alambicada, confusa la obra. Nunca se había preguntado Ladik si esa tragicomedia de errores era baladí o admirable, rigurosa o casual. En el argumento que he bosquejado, fíjense, aparece aquí el narrador en primera persona, intuía la invención más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades, la posibilidad de rescatar de manera simbólica lo fundamental de su vida. Había terminado ya el primer acto y alguna escena del tercero. El carácter métrico de la obra le permitía examinarla continuamente, rectificando los hexámetros, sin el manuscrito a la vista. No se olviden de que la memoria de Borges para la poesía, como les digo, era impactante. Pensó que aún le faltaban 2 actos y que muy pronto iba a morir. Y ahora viene un punto culminante del relato, ¿no? El punto, digamos, tal vez más poético, un punto narrativamente fundamental y que por otro lado explica y fundamenta el nombre del cuento. Habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos. Para llevar a término ese drama, que puede justificarme y justificarte, requiero 1 año más. Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz, pero 10 minutos después el sueño lo anegó como un agua oscura. Ladik entonces se dirige a Dios con una súplica de algo, bueno, de un milagro, ¿no? Porque si existo de alguna manera, si soy alguien, si soy una de tus erratas, dice, si no soy una de tus repeticiones o de tus erratas, si no lo soy, entonces existo únicamente como autor de esta obra teatral. Por lo tanto, te suplico, dame por favor 1 año más para que yo pueda sentirme justificado. Luego, Ladik se hunde en el más profundo de los sueños. Hacia el alba, soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca del Clementinum. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó: ¿qué busca? Ladik le replicó: busco a Dios. El bibliotecario le dijo: Dios está en una de las letras, de una de las páginas, de uno de los 400.000 tomos del Clementinum. Mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra y yo me he quedado ciego buscándola. Se quitó las gafas y Ladik vio los ojos que estaban muertos. Un lector entró a devolver un atlas. Este atlas es inútil, dijo, y se lo dio a Ladik. Este lo abrió al azar. Vio un mapa de la India, vertiginoso. Bruscamente, seguro, tocó una de las mínimas letras. Una voz ubicua le dijo: el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Aquí Ladik se despertó. Es decir, en este sueño lo que ocurre es que el poeta va a tener la posibilidad de encontrarse con Dios luego de haberle dirigido su súplica, ¿sí?, en la biblioteca del Clementinum, que es una biblioteca que en efecto existe en la ciudad de Praga. Y bueno,
este diálogo tan poético y tan extraordinario y maravilloso con el bibliotecario, que cuando la DIC le dice que busca a Dios, bueno, el bibliotecario, que además es ciego, es decir, otro elemento autorreferencial, le responde que, en fin, que es un poco inútil, ¿no? Porque él y todos sus antepasados se han dedicado a esa búsqueda inútilmente. Hay 400.000 volúmenes, se quedó ciego, pero en ese momento se produce un hecho absolutamente azaroso. Hay que siempre subrayar el valor del azar en la literatura de Borges. El azar tiene un lugar muy importante, cumple con una función importantísima. Un anónimo lector viene a devolver un atlas diciendo que es inútil, lo cual es muy interesante porque para él es inútil, pero para la DIC va a ser lo más útil de toda su vida, porque la DIC lo abre al azar, pone un dedo y del libro, ¿sí?, surge una voz que le dice: el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Es decir, el milagro secreto se cumple. Y el conocimiento de esta verdad y de este milagro tiene lugar en el campo onírico, digamos, ¿no? Aquí la DIC se despertó. Recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño, cuando son distintas y claras y no se puede ver quién las dijo. Bueno, otra alusión a un poeta y médico judío cordobés, contemporáneo de Averroes, es decir, hay una proliferación de elementos que tienen que ver con la cultura judía, ¿no es cierto? Lo cual no es de ninguna manera sorprendente tratándose de un poeta judío que va a ser condenado por la Gestapo, ¿no es cierto? Se vistió. 2 soldados entraron en la celda y le ordenaron que lo siguiera. Del otro lado de la puerta, la DIC había previsto un laberinto de galerías, escaleras y pabellones. Otra vez el laberinto, ¿no? Otra vez esta arquitectura laberíntica y por otro lado, digamos así, penitenciaria, fúnebre, ligada con la muerte, ¿no? La realidad fue menos rica. Bajaron a un traspatio por una sola escalera de fierro. Varios soldados, algunos de uniforme desabrochado, revisaban una motocicleta y la discutían. Una motocicleta, ¿no? Un elemento, digamos así, como disruptivo, ¿no?, respecto del ambiente en el que estamos. El sargento miró el reloj. Eran las 8:44. Había que esperar que dieran las 9. La DIC, más insignificante que desdichado, se sentó en un montón de leña. Advirtió que los ojos de los soldados rehuían los suyos. Para aliviar la espera, el sargento le entregó un cigarrillo. La DIC no fumaba, lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo, vio que le temblaban las manos. El día se nubló. Los soldados hablaban en voz baja, como si él ya estuviera muerto. Vanamente procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia de Weidenau. O sea que Julia de Weidenau es un símbolo de la mujer amada, como puede ser para Borges Beatriz Elena Viterbo, Teodelina Villar, Matilde Urbach y otras. El piquete se formó, se cuadró. La DIC, de pie contra la pared del cuartel, esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre. Entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos. La DIC absurdamente recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia rozó una de las sienes de la DIC y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre la DIC, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio, una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado como en un cuadro. La DIC ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano.
comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Es decir, se está produciendo el milagro. Porque ya, digamos, la autoridad dio la orden, pero todo se detuvo, todo se congela. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó, estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó, estoy loco. Pensó, el tiempo se ha detenido. Una hermosa anáfora, ¿no? Pensó, pensó, pensó. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba, repitió, sin mover los labios, la misteriosa cuarta égloga de Virgilio, cosa completamente inverosímil, ¿no? Pero muy borgiana, porque Borges sabía de memoria muchos versos de Virgilio. Imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia. Anheló comunicarse con ellos. Le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad. Durmió al cabo de un plazo indeterminado. Al despertar, el mundo seguía inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua. En el patio, la sombra de la abeja. El humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de dispersarse. Otro día pasó antes que la DIC entendiera. Es decir, todos los pequeños gestos, ¿no? Lo de la abeja, el cigarrillo que alguien había encendido, todo, digamos, como en el juego de las estatuas, digamos, había quedado completamente congelado. Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo mataría el plomo germánico en la hora determinada, pero en su mente un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. Perplejidad, estupor, resignación y, por supuesto, gratitud hacia Dios, que le concedió el año pedido. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada hexámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran y olvidan párrafos interinos y vagos, o sea, quienes no tienen la fortuna de tener una memoria como la de Borges, podríamos decir, ¿no? No trabajó para la posteridad, ni aun para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía, ¿no? Las preferencias literarias de Dios es un hallazgo poético muy hermoso. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible. Bueno, el laberinto, ya sabemos, una obsesión borgiana, es decir, el laberinto narrativo, ¿no? La tragicomedia que resulta laberíntica, alambicada, rocambolesca, como queramos llamarla, ¿no? Rehizo el tercer acto 2 veces, borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música, ninguna circunstancia lo importunaba, omitió, abrevió, amplificó, en algún caso optó por la versión primitiva, llegó a querer el patio, el cuartel. Uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Römersdatt. Esto es genial, ¿no? O sea, uno de los rostros de los soldados del pelotón de fusilamiento se incorpora, ¿sí?, a la reescritura de los enemigos, ¿sí?, y entra a formar parte del personaje de Römersdatt. Descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales, o sea, lo cacofónico, que por definición es auditivo, se convierte en una superstición visual. Lo nombra Flaubert, que era, como saben ustedes, un maniático del estilo. Debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora. Dio término a su drama. No le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró. La gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido, movió la cara.
la cuádruple descarga lo derribó. Jaromir Ladik murió el 29 de marzo a las 9:02 de la mañana. Bien. Es decir que transcurrieron 15 días entre el momento del encarcelamiento del 14 de marzo y el 29 de marzo. Bueno, en este cuento tenemos como cuestiones, como temas fundamentales, yo diría, el problemático ejercicio de la literatura, la reescritura, la necesidad, el afán de sentirse justificado con lo que uno escribió, con lo que el escritor, en este caso Ladik, ha escrito, la desesperación, ya no tanto por morir, sino por morir injustificado, es decir, por morir sin haber podido terminar esa obra que él consideraba que era un error, que estaba llena de insuficiencias, más allá de que todo lo anterior también le resultaba incompleto, erróneo, insatisfactorio, no a la altura de sus pretensiones, como dice, ¿no? Ser juzgado por lo que pretende y no por lo que realmente ejecutó, ¿no? Ejecutó en el sentido de escribir. Es decir, es el problemático ejercicio de la literatura, tal vez el centro de este relato, e indudablemente toda la cuestión de la divinidad, de Dios, este milagro secreto que se produce, que es un milagro que nadie puede saber salvo él, y que de alguna manera conoce este narrador, digamos así, omnisciente, que penetra la conciencia de Jaromir Ladik, y que por lo tanto es capaz de referirnos a nosotros, lectores, lo que le pasó. Otra cuestión, sin duda, es el tema histórico del nazismo, que no es en absoluto ajeno, ¿no?, a las preocupaciones de Borges. Se podría pensar, por ejemplo, en un relato como Deutsches Requiem, donde, bueno, se trata de un relato que está a cargo del jefe del campo de concentración, es decir, ese es el protagonista, digamos, ¿no? Se podría decir tranquilamente que el milagro secreto dialoga con Deutsches Requiem, que también dialoga con Emma Suns, que también dialoga con Yo, judío, y con muchos más, pero estos me parece que son los principales. Estos son, creo yo, las cuestiones, ¿no? Porque cuando uno termina de realizar la lectura, es el momento en el que estamos en condiciones de decir, bueno, ¿cuáles son los temas? No el argumento, que no hay que confundirlo, ¿no? El argumento es, digamos, el argumento tenemos que vincularlo siempre con el verbo. Dijo, fue, luchó, se casó, cantó, se fue, guerreó, etc. El argumento es la diégesis, la historia, mientras que los temas están vinculados con los sustantivos, ¿no? La escritura, la persecución, la insatisfacción literaria, la cuestión judía, la cuestión con Dios, obviamente, ¿no? Esos son los temas. Y antes de terminar este video, aprovecho para decirles que indudablemente la cuestión de Borges con Dios está sumamente presente, casi como yo diría de manera ni siquiera lateral, de manera central en este relato, y reitero que mi posición al respecto no es que no es que Borges fuera creyente, no es que Borges creyera realmente en Dios. Hay un par de videos que yo les he dedicado a estos temas, que son Borges y su relación con Dios, y Borges y la espiritualidad. Bueno, este es uno de los más hermosos relatos de Borges, incluido en su libro Ficciones, y que desde el punto de vista, digamos así, narratológico, se podría considerar que es un cuento relativamente fácil, ¿sí? Bueno, espero que hayan disfrutado de esta lectura compartida, así que nos vemos la próxima.